capítulo 13, verso 24. La escritura del Señor es una parábola conocida, algo que ya mucho hemos leído y hemos conocido, pero lo vamos a llevar al tiempo o al momento que estamos viviendo. Que le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Dice, le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Como les decía, esta es una parábola conocida por muchos de nosotros, pero la vamos a relacionar al tiempo que vivimos ahora, porque generalmente esta parábola la llevamos a nuestra iglesia, a aquellos hermanos o a aquellas personas que se transforman en cizaña en nuestro caminar, que empiezan con palabrería, con cagüines, con cosas así, pero lo vamos a llevar a nuestro entorno, a lo que estamos viviendo ahora. La palabra del Señor dice que el mundo es el campo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno, son los que entregan esta cizaña. Pero en estos días no podemos decir que la cizaña está en nuestros hogares, o en algunos hogares también cuando compartimos la vida con gente que no es convertida al Señor. Sí hay gente que muchas veces critica el caminar del Evangelio y critica lo que nosotros hacemos para el Señor. Pero en estos días, en el tiempo que tenemos, muchos están afectados porque se encuentran sin trabajo, porque se encuentran a lo mejor con sus ingresos disminuidos, porque se encuentran con enfermedades, vienen esos malos pensamientos a nuestra cabeza. Y ese pensamiento negativo que muchas veces cuando estamos en soledad empieza a hablarnos a nuestras vidas y nos dice que dónde está nuestro Dios, que por qué si somos hijos del Señor estamos pasando necesidad o estamos en un problema de trabajo o nuestros ingresos son afectados, siendo que Dios es el dueño del oro y la plata. Pero hermanos, cuando nosotros le prestamos oído a esta cizaña, este pensamiento malo, es cuando nosotros caemos en el error de lo que el enemigo hace en nuestras vidas, de meter un mal pensamiento y pensar hasta incluso muchas veces en contra de nuestro Señor. Y es lo que a través de esta parábola, a través de esta palabra les quiero compartir, porque el Señor dice en la Escritura que joven fui y he envejecido, más no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces nosotros tenemos unas promesas preciosas delante del Señor para nuestras vidas. Él nos dice que está con nosotros. Él nos dice que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Entonces nosotros cuando vienen estos pensamientos, muchas veces en la soledad, porque esto dice, lo que leíamos, dice que cuando estamos dormidos es cuando el enemigo ataca. Y muchas veces cuando tenemos esa necesidad o nos vemos preocupados por lo que está pasando, por las enfermedades, por la falta de trabajo, muchas veces nuestro espíritu empieza a menguar, empieza a enfriarse y empieza el enemigo a tomar el poder en nuestros pensamientos y empieza una lucha entre, no sé si los que son más o menos, que tienen 35 o 40 años conocen las caricaturas de Tom y Jerry, cuando se ponía un ángel malo y un ángel bueno. Y entonces ellos empezaban entre ellos a decir, no, sí hace esto, y el otro le decía, no, eso es malo. Y eso es lo que nosotros hacemos en esta hora. La cizaña es ese pensamiento negativo y el trigo es ese pensamiento positivo, el que tiene la seguridad de lo que el Señor nos promete se cumple en nuestras vidas. Y es una lucha continua que solamente cuando nosotros buscamos el reino de Dios, buscamos su justicia, entendemos que cuando estamos en oración tenemos nuestro espíritu vivo y puede luchar con ese pensamiento negativo, puede sacar esa cizaña. En el libro de Timoteo dice que Pablo le dice a Timoteo que avive el don del Espíritu que está en él, que lo avive,
porque lo tenía también un poco motivado, lo tenía bajoneado. Si nosotros nos ponemos a leer la Escritura, dice que cuando Moisés vio esa zarza que no se consumía, era un fuego el que no se consumía. Y ese fuego fue el que habló con Moisés porque era la presencia del Señor la que estaba hablando con Moisés. Y nosotros mismos, ese mismo fuego lo tenemos dentro de nosotros, que es el Espíritu del Señor. Y con estos pensamientos negativos, ese Espíritu se empieza a enfriar y se empieza a apagar. Pero cuando estamos buscando el reino del Señor, cuando estamos buscando su justicia, estamos en oración, en ayuno, estamos en continuo trabajo para la obra del Señor, entonces ese fuego se empieza a avivar y empieza a comerse la cizaña, porque si leemos más abajo dice que la cizaña es puesta en manojos y es echado al fuego, y el fuego del Espíritu que tenemos dentro de nosotros es el que quema ese pensamiento malo, es el que quema ese pensamiento negativo. Cuando tenemos problemas con enfermedades, aflicciones, debemos recurrir a las promesas del Señor, a lo que la Escritura nos dice. Dice la palabra del Señor que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Todo lo que entra por nuestra vista a través de la televisión, a través de las noticias, a través de los comentarios de nuestros compañeros de trabajo, todas esas cosas pueden entrar dentro de nosotros, pero nosotros tenemos el poder, tenemos la autoridad para decir, no, yo tengo un Dios todopoderoso, que Él me dice que no me dejará solo, que Él me dice que debo confiar en Él en momentos difíciles, en momentos complicados. Yo tengo que tener mi mirada puesta en el Señor, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que me dice que no, que pondrá el pan en nuestra mesa, como lo leíamos, como lo decía anteriormente. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Él es el que pone el pan en nuestra mesa. No importa el momento difícil, la dificultad, no importa que su trabajo haya disminuido. El Señor siempre va a poner algo o alguien delante de usted para suplir esa necesidad, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Él nos tiene a nosotros como sacerdotes, pueblo suyo, dice su palabra, que somos ovejas de su prado. Y dice la palabra del Señor que el buen pastor da la vida por sus ovejas. El Señor ya dio la vida por nosotros. El Señor ya ganó esta victoria por nosotros en la cruz. Nosotros solamente debemos confiar en que el Señor tiene el poder, tiene la autoridad para sacarnos de estos ilesos. Esta es una enfermedad, es una pandemia, es un virus o una enfermedad que abarca a todos, a cristianos o no cristianos. A todos nos puede afectar, pero nosotros tenemos una gran diferencia a diferencia del mundo, que tenemos en qué confiar, que podemos habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y dice la palabra del Señor que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso, hermanos, en esta hora yo estoy hablándoles para que usted tenga la confianza de que en su problema, en su dificultad, el Señor está en medio. Dice la palabra del Señor que el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros, de los que le temen, y no solamente acampa ahí, sino que les defiende. Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra, el Salmo 91 también dice que nos lleva en sus manos para que nuestro pie no tropiece en piedra. El Señor tiene cuidado de nosotros, dice que sobre pastos, delicados pastos nos hará descansar. El Señor no nos ha dejado a la deriva, como decía nuestro hermano, por lo que pasó esta pandemia han cerrado nuestra iglesia, pero en nuestros hogares hay nuevos altares. Hay nuevos altares que alaban al Señor, que creen en el nombre de Jesús, que tienen la confianza de que el Señor de esta nos va a ayudar y nos va a sacar. Y cuando volvamos, hermanos, va a ser como el día de Pentecostés. Yo creo que todas las iglesias van a estar esperando ese momento del regreso, porque todos van a llegar con la misma disposición, con el mismo corazón derramado delante del Señor, a alabar el nombre de Jesús, agradeciéndole, porque a pesar de todo lo malo, nosotros no estuvimos solos. No tuvimos siempre la confianza de que el Señor estaba ahí en medio de nosotros. Así que, hermanos, yo los quiero invitar a que usted avive el fuego, el don del Espíritu que tiene en usted. Ese fuego lo tenga vivo cada día, que pueda orar, que pueda ayunar, no solamente a través de estos cultos online que hacen. Esto es muy bueno para nosotros porque sabemos que si estamos en comunión, tenemos la bendición. Que si escuchamos una palabra a través de nuestra iglesia, nuestro pastor, nuestro hermano, podemos ser fortalecidos. Pero también debemos orar porque no todos los días hacemos reunión.
Tenemos reunión 2 o 3 veces a la semana. Y los días que no tenemos reunión, los días o los momentos que usted está solo en su hogar, en la hora de la noche, cuando la cabeza empieza a pensar en lo que voy a hacer mañana, en lo que va a pasar después, el Señor dice que nosotros no debemos afanarnos con el mañana, sino que afanarnos por el mismo día. Vivir el día, vivir un día a la vez, vivir el momento que estamos pasando. Solamente eso debemos hacer porque el día de mañana no nos pertenece, le pertenece al Señor. Y si es del Señor, tener misericordia para que nosotros tengamos un día más de vida, amén. Pero nosotros tampoco debemos estar temerosos, hermanos, porque nosotros tenemos una promesa, que si nosotros después de la muerte tenemos vida eterna. Entonces el pensamiento negativo, el pensamiento que viene a nuestra cabeza y nos dice, ¿dónde está tu Dios cuando tenemos dificultades, cuando tenemos falta de trabajo, cuando nuestros ingresos han bajado? Nosotros debemos estar confiados que el Señor está con nosotros y que siempre vamos a tener un plato de comida en nuestra mesa, vamos a tener el pan en nuestra mesa porque el Señor no se olvida de nosotros, hermano. Yo le puedo decir por testimonio propio, que el Señor ha bendecido este hogar de forma increíble. Yo he recibido bendiciones por todos lados, tanto así que yo he tenido para bendecir. Y es por eso que el Señor nos bendice, porque cuando nosotros recibimos y bendecimos, el Señor nos vuelve a bendecir. Todo va girando en torno a lo que nosotros hacemos. Por eso yo les digo con confianza de que el Señor no nos abandona, no nos deja solos. Hemos ido y hemos ayudado a nuestros hermanos de nuestra iglesia, de nuestro templo, porque el Señor nos permite hacer eso, porque el Señor nos ayuda para que nosotros ayudemos, porque nosotros, la palabra del Señor dice que son bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. En estos momentos hay muchas personas que están pasando dificultades, pasando por problemas económicos, pero el Señor nos ayuda para que nosotros podamos ayudar, nos bendice para que nos podamos bendecir. Y todo ese pensamiento negativo, esa cizaña que se crea, porque hermanos, la palabra de que lo que leíamos dice que la cizaña no ataca al tiro, sino cuando crece, cuando usted da fruto, ahí el enemigo es donde se pone a poner el pensamiento negativo, porque usted ya está haciendo un trabajo para el Señor, está haciendo un problema para la cizaña, está haciendo un problema para el enemigo, porque usted está trabajando en la viña del Señor. Es ahí donde el enemigo empieza a atacar su vida, empieza a tentar. El enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, ni una autoridad. Él solamente tiene el poder de tentarnos. Si nosotros caemos, es porque nosotros caemos por nuestras propias concupiscencias, porque nosotros elegimos quizás cometer ese error, porque no confiamos en el Señor ciegamente como lo debemos hacer. Si nosotros creemos en el Señor, dice la palabra del Señor que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Que en su nombre echarán fuera demonios. En su nombre pondremos manos sobre los enfermos y estos serían sanos. Entonces, si tenemos esa confianza, si sabemos que la promesa del Señor se ha cumplido en mi vida, tenemos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra familia, de dónde nos sacó, del pozo cenagoso, ha puesto nuestro pie sobre peña, que un pensamiento en un tiempo de que estamos en tempestad, que vemos la tormenta, no podemos sacar la mirada del Señor. Así como Pedro cuando le dijo, estaban en el mar, y él le dice, yo, Jesús, Señor, yo quiero ir donde ti. Mientras Pedro tuvo la vista en el Señor, él avanzó, caminó por el agua. Cuando la sacó y miró hacia el lado, es cuando empezó a hundirse. Pero aún así, cuando usted se está hundiendo, el Señor va a extender su mano y lo va a levantar nuevamente. Porque ese es el Señor que nosotros conocemos. Ese es el Señor al que nosotros creemos. Ese es el Señor al cual nosotros predicamos. Que el fuego del Señor esté vivo en nosotros cada día. Porque eso es lo único, hermanos, que nos va a mantener en pie en todo momento, en cada momento. Nosotros debemos tener el fuego del Señor vivo en nosotros. Esas palabras que le dijo Pablo a Timoteo, haga la suya en esta hora. Avive el don que está dentro de usted, porque ese fuego
incandescente que no se consume, que no se gasta porque usted lo ocupe. Ese fuego es el que lo va a ayudar a quemar todo pensamiento negativo, todo pensamiento que sea ajeno a la presencia del Señor. Solo así, cuando nosotros tenemos ese fuego vivo, nuestro hogar va a ser de bendición para otras personas. Gente que viene de visita, gente que nos ve y ve nuestros rostros resplandecientes porque la presencia del Señor, porque el fuego del Señor está en nosotros. A veces quieren hacer lo mismo que nosotros, quieren conocer a ese Dios que usted conoce, que usted alaba, que usted sirve, porque ven en su rostro que no hay preocupación, que usted está confiando en el Todopoderoso, que su palabra dice que de donde el sol nace hasta donde el sol se pone, grande es su nombre, y ese nombre es el que usted tiene que poner en su cara cada día que usted se levanta, cada día que usted va a trabajar, que en su rostro brille, así como en Moisés brillaba la presencia del Señor. Ese fuego tiene que brillar en nosotros, porque así no habrá pensamiento negativo, no habrá manera de que el enemigo pueda hacernos pensar o hacernos caer o hacernos desmayar. La presencia del Señor es lo más importante en nuestra vida, porque eso quema todo lo malo, es lo que nos purifica. Muchas veces debemos pasar por el fuego, debemos pasar por estas dificultades, porque las piedras preciosas se purifican o lo malo se le quema en el fuego, se cae en el fuego. Decíamos que la cizaña va a ser atada en manojos y va a ser echada al fuego, porque todo lo que no sirve, el fuego lo quema, pero lo que sirve lo pule y lo hace una piedra preciosa. Y eso es lo que es usted para el Señor, hermano, una piedra preciosa que pasa por el fuego, pasa por el desierto, pero para que su vida vaya cambiando, para que su vida se vaya perfeccionando, para cuando venga el Señor usted esté preparado para recibirle. No debemos quedarnos dormidos espiritualmente, porque cuando nos dormimos, la cizaña es donde ataca. Cuando estamos dormidos, cuando nos caímos, cuando bajamos nuestros brazos, es ahí cuando el enemigo empieza a atacar. Porque cuando usted tiene su fuego ardiendo, está su llama resplandeciente, no importa lo que le vengan a decir, hermano, no importa lo que le digan, no importa lo que otro le desee, porque usted está confiando en el Señor y sabe que la presencia del Señor es la que lo ayuda a pasar toda prueba, toda dificultad. Confiemos en el Señor en medio del desierto. Si estamos sin trabajo, hermano, importa, alabemos al Señor, busquemos el reino de Dios, sigamos trabajando en la obra del Señor, porque el Señor va a añadir lo que usted necesita. Solamente ponga la mirada en el Señor, en el autor y consumador de la fe. La fe es la que nosotros podemos tener, pues, ponerla por obra para que el Señor nos ayude. Busquemos el reino de Dios. Si tiene tiempos libres por esta pandemia, a lo mejor han disminuido su trabajo, trabaja ahora en menos horas. En ese tiempo libre busque la presencia del Señor, escudriñe la Escritura, aliméntense de la palabra del Señor. Es lo único que nos puede ayudar a mantenernos en pie, a mantenernos firmes, a mantenernos como el Señor quiere que estemos siempre, hermano. El todo del hombre es temerle y guardar su mandamiento. Eso dice la palabra del Señor. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si le tememos a Dios, guardamos sus mandamientos y tenemos esa llama ardiendo, hermanos, no habrá diablo, no habrá problema, no habrá dificultad que nos haga que nuestra sonrisa se calma, que se caiga. Dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si usted en medio del problema está contento, alabando al Señor, esa es su fortaleza, hermano. Otros van a ver en usted que a pesar del problema está alabando al Señor y van a querer hacer lo mismo, porque van a saber que usted tiene la confianza y el Señor va a responder. El Señor se tarda, pero no olvida. El Señor tiene un tiempo perfecto para lo que usted está pidiendo, para lo que usted está necesitando. El Señor tiene un tiempo. Pues eso tiene un proceso y el proceso no se puede saltar, hermano. No se puede saltar, tiene que pasar por ese proceso para que el Señor lo pueda bendecir como Él quiere bendecirlo. Muchas veces estamos muy cerca de la bendición y porque nos desesperamos, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, perdemos la bendición. Perdemos la bendición por cosas absurdas, por cosas que a lo mejor hubiéramos pensado, si hubiésemos confiado en el Señor, ahora estaríamos disfrutando de la bendición que Él tiene para nosotros. Así que, hermanos, les insto a que busquen el rostro del Señor,
que busquen de su presencia, que busquen de Él, porque Él es el único que nos puede dar ese consuelo en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba. En todo tiempo alabemos al Señor. Que eso sea lo que tengamos siempre en nuestra boca, una alabanza para el Señor. Darle gracias aunque todo sea oscuro, aunque todo sea negro, alabemos al Señor. Y que nuestro espíritu esté ferviente alabando al Señor. Eso, la palabra del Señor dice que tales adoradores busca el Señor, que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando usted tiene el fuego prendido, ardiendo dentro de usted, usted es un adorador que adora en espíritu y en verdad, como el Señor quiere, y el Señor lo bendice, hermano, el Señor lo bendice, el Señor lo va a ayudar, el Señor le va a responder su petición, solamente crea. Crea y confíe en el Señor. No espere, no esté buscando ni preguntándose cuándo. Solamente alabe al Señor. Presente su petición y alabe al Señor. Y todo vendrá por añadidura. Busque el reino de Dios. Se lo digo una vez más. Aunque suene repetitivo, busque el reino de Dios. Que su presencia esté dentro de usted. Arrodíllese en su hogar. Cada día alabe al Señor. Búsquelo en oración. Nosotros como templo Estación Colina, los días, todos los días de las 9 a las 9:30 oramos. Antes lo hacíamos. Solamente nos decíamos ya a tal hora vamos a orar y orábamos. Ahora no. Ahora ocupamos estas redes sociales y a esa hora nos conectamos. Y uno guía la oración y todos oramos. Y hermano, es de bendición. El Señor nos bendice porque en los cultos después el Señor derrama de su presencia. Aunque estemos todos en distintos hogares, en cada hogar se derrama la presencia del Señor. Porque hay una preocupación continua de alabar al Señor, de orar, de buscar su rostro, de prepararnos para cada día poder predicar, para cada día poder hacer la obra del Señor. Y la cizaña no tiene cabida, hermanos. En estos días el hermano no es la cizaña. En estos días el vecino de al lado no es la cizaña. No estamos en el mundo en medio de ellos, con ellos. Estamos con nuestra familia. Y en nuestra familia no puede haber cizaña entre un marido y un esposo. Porque la palabra del Señor dice que somos sacerdotes. Y si nosotros somos sacerdotes, nosotros adoctrinamos a nuestra familia a través de la palabra del Señor. Entonces no puede haber una cizaña ahí. La cizaña siempre es externa. Siempre viene por un pensamiento negativo del enemigo en nuestra cabeza. Así que eso es la que nosotros debemos quemar a través del Espíritu del Señor, a través de ese fuego, a través de esa llama ardiente que quema toda impureza, hermanos. En el nombre de Jesús, les invito a que puedan orar y puedan seguir con la reunión. Que el Señor Jesús les bendiga y por sobre todas las cosas confiemos en que el Señor tiene la última palabra, que su rostro y nuestra mirada debe estar puesta siempre en Él, en el autor y consumador de la fe. El Señor no cambia y su poder no mengua. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Su poder no cambia. Hermanos, para poder conseguir las cosas del Señor, todos los que tuvieron, ¿cómo se llama?, sanidad, se esforzaron. La mujer del flujo de sangre se arrastró hasta tocar solamente el borde de su vestidura y fue sana. Si nosotros nos esforzamos, hermanos, vamos a tener la respuesta a nuestra petición, pero confiando en el Señor, confiando en que Él está. No esperemos que alguien diga el Señor está aquí. Busquémoslo y hagamos que Él venga a nosotros, porque donde el Señor es invocado, ahí está el Señor. Donde 2 o 3 se congregan, el Señor está en medio de ellos. Pero no se conforme solamente, hermano, con que Él esté. Búsquelo para poder sentirlo, porque el Señor siempre está. Debemos sentirlo también. Que el Señor Jesús les bendiga. En el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad y el Señor les bendiga en gran manera. Hermano Pedro, usted sabe quién sigue con la reunión.